nos van a hablar precisamente de eso, de contar despacio en tiempos de prisa. Y nos van a recordar que hay algo muy importante, una cualidad humana que estamos perdiendo nosotros, los seres humanos, por culpa del scrolling infinito. Estoy hablando de la curiosidad. Recibamos a la escritora Núria Pérez y al productor Roger Casas a la Triste. ¡Bienvenidos! Como sabéis, los que estuvisteis el año pasado, esta intervención está hecha en formato podcast en directo y lo va a manejar, como siempre hace también, Roger. Así que bienvenido. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por su presencia hoy aquí en el Inspirational 25, en este lugar tan especial, con tanta historia, con tanto mármol, ¿no? ¿Se han dado cuenta de la cantidad de mármol que hay en el Círculo de Bellas Artes? Y estoy muy contento porque en la próxima media hora voy a hablar con Núria Pérez. Por favor, un aplauso para Núria. Gracias. Eso, que se escuche que estamos grabando un podcast en vivo con muchísima gente. Núria, un cráneo privilegiado, como diría Valle Inclán. A ver, estamos en el Círculo de Bellas Artes y tú, como no podía ser de otra forma, tienes una historia con el Círculo de Bellas Artes que ocurrió, según entiendo, cuando tú estabas volviendo después de 20 años de vivir fuera de España en Italia. ¿Nos podrías contar un poquito de esta historia que tienes con este sitio? Sí, bueno, es una historia que para los que escucharon alguna vez un podcast que hacía hace tiempo, se llamaba Gabinete de Curiosidades, la contamos creo que en la segunda temporada, si no me Segunda equivoco. temporada, episodio 7, si no me equivoco. Segunda temporada, episodio 7. Yo vivía muy cerquita de aquí, acababa, como acabas de decir, de aterrizar en España y pensé que iba a ser más fácil. Yo nací aquí, en España, nací en Galicia, pero soy española, muy española, y pensé que a pesar de haber pasado más de 20 años fuera, la transición iba a ser sencilla, y no fue así, porque realmente todos sabemos, los que hemos vivido en muchos lugares, que tu identidad pues, se va diluyendo, vas absorbiendo cosas culturales. Mi español era pésimo, porque llevaba muchos años trabajando en un idioma y viviendo en otro, inglés, italiano, con lo cual sin hablar español décadas, y tuvo un poco una crisis de identidad, ¿no? Y paseando un día a las 3 de la mañana, como se hace cuando uno está en crisis, ya os digo que vivía aquí detrás, de repente vi un montón de gente en la puerta de este lugar y digo, bueno, en Madrid ahí pasa de todo, pero no me daban la sensación de bar, me daba la sensación de otra cosa, no veía a la gente con vasos en la mano ni nada, entonces digo, bueno, voy a entrar. Y en ese momento se estaba haciendo algo que luego descubrí se hace todos los años, que es la lectura continuada del Quijote. Y pensaron que yo había entrado voluntaria, porque la gente entra, se presta voluntario, lee una página y se va. Y enseguida me cogieron del brazo, venga usted por aquí, suba por allá, y yo me dejé llevar. Digo, ¿qué es esto? No sabía si era un Ice White Shot o de verdad que estaba como... Y nada más subir al atril y abrir el libro en donde me tocaba, la primera frase que leí fue «Yo sé quién soy». Y me pareció que Cervantes y la cultura española me estaba dando un toque y me estaba abrazando y me estaba diciendo que todo iba a ir bien. Y me di cuenta que cuando las raíces están muy enraigadas, ¿no? Pues es muy fácil que luego, a su debido tiempo, lentamente, salgan ramas nuevas, ¿no? Yo sé quién soy, qué fuerte, ¿no? ¿Te pasan mucho esas sincronías? Hay que estar atento a ellas, yo creo que le pasan a todo el mundo, pero vivimos de una manera tan frenética y tan ocupados en barullo que no le prestamos atención, pero están ahí. Están ahí todo el tiempo, ¿verdad? Hablando del barullo y hablando también de esta obsesión por la titulitis, por la recolección de premios y de achievements, ¿no? que le llaman. A mí una cosa que me gustó mucho ahora cuando estábamos organizando la entrevista, Vicente, el equipo de la organización del Inspirational, le pidieron a Núria
oye, ¿nos puedes pasar tu bio para que la pongamos en el programa? Y Nuria respondió un correo y puso, escritora. Me encantó y me gustaría que nos contaras un poquito cómo fue tu proceso para decir, esta es la palabra o esto es lo que me define. Siempre ha sido ese, dejando una etapa en la que trabajaba en publicidad y tienes un cargo que tienes que presentar en una mesa con un cliente o en un concurso. Por el resto, siempre han sido los demás que han insistido, bueno, y vamos a poner también esto y lo otro, pero al final todo gira alrededor de la misma cosa, que es contar historias y qué error unir la identidad a los logros, ¿no? Claro, claro. Los logros, si tú construyes tu identidad alrededor de un logro, estás construyendo una identidad egocéntrica, por supuesto, cortoplacista, porque los logros personales a nadie le importan, Ajá. y muy vacua, porque todos sabemos que detrás de un logro hay 1000 factores que nada tienen que ver ni con tu capacidad ni con tu identidad, que dependen de estar en el sitio correcto y en grandísima parte de la suerte, con lo cual nunca les he dado importancia. Las personas como tú y como yo, que hemos picado en diferentes sectores, sabemos bien que apenas saltas de un sector a otro, de pronto te das cuenta. Yo recuerdo cuando gané un León en Cannes, cuando estaba en Pública, que yo me parecía. Luego saltas a otro sector y la gente ni sabe que existe eso, ¿no? Y te das cuenta de cuánto es vacuo todo lo que hay alrededor de esos achievements. Pero hay que contar, o creo que es importante, ¿no? Que decir que has sido publicista, guionista, creadora de podcast, conferenciante, activista. Esto obviamente, en cierta forma, o sea, primero me gustaría, que nos contaras un poquito del viaje, que es un viaje larguísimo y sé que es complicado, pero sobre todo hay una cierta renuncia, ¿no? En el decir, oye, soy escritora, o sea, mucha gente te conoce por el mundo del podcast, ¿no? ¿Cómo se renuncia o cómo dejas eso de lado? Yo no hablaría quizás de renuncia. La renuncia denota, creo, vuelvo siempre a lo mismo, pero un poco de ego, de me quiero agarrar a todas estas etiquetas, hay un poco de inseguridad social, ¿no? No. He ido por donde la vida me ha ido llevando, he vivido muchos sitios y he intentado siempre contar las historias que retenía necesarias en ese momento. Creo que ahí sí ha habido renuncias de carreras más sencillas, desde luego, y más fáciles, en favor de hacer ruido, despertar, desanestesiar a quien está del otro lado, porque he tenido el lujo de poder hacerlo. Siempre he creído que debemos estar allá donde podamos ser útiles, ¿no? Esto se me inculcó en mi casa desde muy pequeña. Si tienes un talento hay que ponerlo al servicio del otro, no a tu propio servicio. Dices que tienes una atención exagerada. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, igual falta algo ahí, ¿no? Atención exagerada a los detalles, o como diría igual John Didion, a la periferia, ¿no? Me gusta atencionar de otra manera. Pero que, por ejemplo, cuentas, ¿no? O sea, tienes esta cosa de contar cosas, ¿no? Bueno, eso es una condición, no me gusta llamarlo, es algo con lo que he nacido, se llama aritmomanía, tiene que ver con la discalculia que padezco también. Y para los que no conozcáis la aritmomanía, seguro que todos habéis, bueno, hay gente muy joven aquí, pero los que habéis crecido con Barrio Sésamo recordaréis al Conde Draco. Yo vivo así, contando, pues mientras esperábamos he contado cuántas sillas había en cada fila. Es una manera de tener el entorno bajo control que me da seguridad desde que he aprendido a contar desde muy pequeña. Cuando publicaste el libro El monstruo del monóculo, firmaste todos los ejemplares y decías que si los lectores te iban a dedicar su tiempo, lo mínimo era devolverles algo personal, en este caso tu firma. ¿Cómo son esos pactos entre quien cuenta y quien escucha? Bueno, en ese libro entró un factor que era un libro que escondía dentro un objeto hecho a mano, cada uno por mi editor, por su mujer, que estuvieron cosiendo. Había detrás todo un equipo que le había puesto mucha dedicación, mucho tiempo y mucho mimo, y yo no iba a ser de menos, ¿no? Y
Siempre he tenido mucho, mucho respeto por el que está en el otro lado, porque para mí no hay nada más valioso que el tiempo y cada vez más, porque cada vez hay más cosas a las que puedes dedicar tu tiempo, con lo cual el hecho de que se paren y digan te lo voy a dedicar a ti, creo que siempre hay que recibirlo con mucho agradecimiento y mucho respeto. Ese libro llegó después de muchos años de Gabinete de Curiosidades, donde la gente realmente se volcó. Fue muy amable con nosotros, llenando teatros, acompañándonos en los crowdfundings y qué menos de estar 3 o 4 días en una buena librería de amigos, dedicando cada uno y buscando una frase personal para cada persona en función de lo que nos habían contado. Fue una experiencia bonita que volvería a hacer. Es un poco como la lectura continua del Quijote, pero por una sola persona, ¿no? Sí, es verdad, no lo había pensado, pero es cierto. Oye, es importante que nos cuentes un poco, sobre todo la gestación de cómo surgió el Gabinete de Curiosidades y cómo se fue uniendo o traduciendo, digamos, a otras cosas, como puede ser la relación con el monstruo del monóculo. Gabinete empezó, lo hemos dicho tantas veces, como todas las buenas ideas, con un café, con un amigo, un equipo de amigos, algunos los conoces, y que estábamos preocupados. A mí me preocupaba mucho la polarización, me preocupaba mucho que mis hijas, que empezaban ya a acercarse a la edad adulta, construían sus opiniones tras leer un titular o ver 4 TikToks, y nos parecía que, aunque no fuera popular, teníamos que producir un contenido sosegado, moderado, razonado, sobre temas que en ese momento estuvieran sobre la mesa y o bien no se les estaba prestando la debida atención o bien se estaba haciendo desde un enfoque muy de los vencedores, ¿no? Que suele ser el enfoque que nos rodea. Entonces, cada temporada pues, tuvo su momento histórico de pues, George Floyd o el Muro de México o la pandemia, lo que iba sucediendo. Y sí que hubo historias dentro de esas temporadas que resonaron mucho más que otras en la otra persona, y te quedaba la sensación de que bueno, están escuchando, es interesante, vamos a dedicarles más tiempo. Hubo un episodio que era la última de Cada Lenta, que fue el caso y generó un libro, y el monstruo del monóculo pues fue otro, ¿no? Me pareció que un episodio muy querido, que era de la parte de los malos, ahondaba sobre la necesidad de no considerar al bueno siempre bueno y al malo siempre malo, y me gustaba contar esta historia desde el punto de vista de Hollywood, que fue el que nos generó un poco esta dicotomía a base de películas de malos malísimos y buenos buenísimos. Sí. Yo te tengo que felicitar porque yo confieso que yo la primera vez, yo siempre estoy escuchando y viendo cosas todo el tiempo, y la primera vez que lo escuché, dije, oye, esto va muy despacito, o sea, como que es esto es una narración, como tú dices, sosegada, ¿no? Y a los 5 minutos estaba enganchado como si estuviera viendo una película, ¿no? O sea, con miles de cosas, y la verdad es que es muy de aplaudirse, porque es verdad que en estos tiempos que vamos a toda velocidad, el escuchar una historia con esa cadencia, con ese sosiego con el que las cuentas tú, es maravilloso. O sea, ¿nunca te viste tentada así como a decir, oye, vamos a meterle caña o vamos a hacer otras cosas? Bueno, como veis, no está en mi índole, con lo cual hubiera sido bastante falso como enfoque y oportunista. He tenido la suerte de formarme en un momento dado de mi historia con Seth Godin, que probablemente te suena, y Seth siempre hablaba de la necesidad de ser el único que está picando pala en el camino adyacente al que va bien profundo y bien marcado. Porque la persona que está buscando ese pequeño sendero te va a encontrar solo a ti, y la relación que se va a formar entre tú y ella va a ser para toda la vida. Es la diferencia que veo. Antes de Gabinete yo iba a la Feria del Libro a firmar libros y la gente se acercaba, hola, ¿qué tal? Sonrisas. Ahora se acercan y hay un momento de emoción genuina, de lloro, de has estado ahí pues, en tal momento vital de mi vida o en este momento tan importante. Y nos debemos a esas personas solitarias que están buscando senderos que nadie recorre y que tienen ganas de algo diferente y nadie las está escuchando, ¿no? Si tú
crees que hay una sintonía ahí, es mucho más genuino y mucho más entusiasmante ir de la mano de esa sola persona que no caminar por donde caminan los demás. Quiero hacer un pequeño paréntesis de tu historia con la publicidad. Trabajaste en publicidad en Italia durante mucho tiempo y hay una frase que me gusta mucho, dices que heredaste de la publicidad esa obsesión por el que está al otro lado, que es un poco lo que nos estás contando, ¿no? Sí, tuve la suerte de tener directores creativos ejecutivos al inicio de mi carrera muy obsesionados con el largo plazo. Y el largo plazo solo se construye teniendo muy presente quién está al otro lado y qué necesidades tiene no hoy, sino probablemente mañana. El tiempo es realmente lo único que poseemos y no se debe robar tiempo a las personas sin el máximo de los respetos y sin el máximo de nuestra dedicación. Obviamente no somos perfectos y todos hemos generado contenido no muy bueno, mediocre, pasa, pero irse a la cama con la conciencia tranquila y serena de ese tiempo que me has dedicado y que me has regalado, he intentado llenarlo de la mejor manera posible, creo que todo debería empezar por ahí. Ya lo demás se va ajustando, pero todo debería empezar por ahí. Hay una pregunta que me gusta hacerle a gente que ha trabajado en la publicidad y que luego ha cambiado de mundo, de sector o de profesión y que además en este marco pues tiene todavía más sentido. ¿Cómo conseguiste escapar de la publicidad? Nunca se escapa de la publicidad, porque la publicidad, con todos sus defectos, que tiene muchísimos, creo que es una de las mejores escuelas creativas que una persona que se dedica a cualquier tipo de expresión creativa pueda tener, porque te enseña a crear sin ego. En publicidad no hay nombre como lo hay en un vídeo de YouTube o en un libro o en un podcast y a nadie le importa. Tienes que aprender a tener satisfacción simplemente viendo tu valla. En mi época era todo muy analógico, ¿no? Íbamos a la calle a ver nuestras vallas o encendíamos la televisión para ver nuestros anuncios. Y además las ideas no son de nadie, porque tú sabes perfectamente que a lo largo de un largo recorrido de creación de una campaña nunca sabes muy bien quién puso la primera semilla, quién la subió y la elevó a tal punto de vale realmente la pena. Entonces, cuando sales de ahí vas a salir siempre con el ego muy bien colocado y creo que es la mejor manera de afrontar cualquier otro tipo de expresión creativa. Yo quise ser madre en la época en la que yo trabajaba. No creo que haya cambiado mucho eso ahora, pero desde luego cuando yo trabajé no se podía ser madre y seguir escalando. Yo ya era directora creativa y me fui. Vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial. No podemos dejar de hablar de inteligencia artificial en un foro como este. Te voy a pedir voy a hacer un juego. Completa la frase. La inteligencia artificial me hace sentir... que estamos poniendo muchos recursos naturales, energía y tiempo en algo que igual no es tan importante. O sea, lo es, pero cuántas otras necesidades más urgentes hay, ¿no? Y que una vez más estamos asistiendo a una nueva era y a un nuevo vehículo capitaneado por seres humanos mediocres. ¿Qué relación tienes con la inteligencia artificial generativa? No la temo en cuanto mañana voy a perder mi trabajo, creo que todavía no está ahí. Mi hija, como cualquier adolescente, la utiliza para hacer sus trabajos del colegio y escribe muy mal. Por ahora realmente es una pésima escritora, supongo que se convertirá en una maravillosa escritora en menos que canta un gallo, pero ahora mismo le falta alma, le falta genuinidad, no la temo. Me fascina como cualquier novedad, siempre he sido muy curiosa, pero realmente me preocupa mucho el planeta y me preocupa mucho no convertirme de nuevo con otro vehículo, otra vez más, en un producto para alguien, ¿no? Que no lo merece. Yeah. En un podcast con señora Rushmore hablabas de los luditas que resistieron a la revolución industrial.
Hoy, ¿cómo son los luditas? ¿O hay luditas de la inteligencia artificial? Creo que más que de la inteligencia artificial en general, del mundo digital, hace poco leía una columna de David Trueba en la que hablaba de que nuestros hijos, los que ahora salen justo a la universidad, han sido la generación que ha pagado el pato. Siempre hay en toda revolución, en la industrial lo hubo, esos agricultores de ese momento, y ahora esta generación Z han pagado el pato, ¿no? Creo que los que vienen detrás ya estarán más controlados, conocemos más los peligros, conocemos más formas de limitar el uso, pero ellos, los pobres, han tenido que pagar. Entonces creo que les pediría perdón antes de nada porque no supimos ayudarles, no supimos ver lo que eso iba a suponerles y al mismo tiempo consolarles que los que vendrán después van a estar mejor, igual que pasó con los luditas, ¿no? La generación sucesiva vivió mejor. Sí, me acuerdo de una columna de David Trueba de hace como 10 años en el que decía que YouTube había generado estas brechas intrafamiliares, ¿no? O sea, que antes decía, oye, un hijo tenía que dirigirse a su padre para decirle, oye, ¿cómo me hago el nudo de la corbata? ¿No? O ¿cómo me afeito? Esas cosas como aprendizajes básicos que te va a enseñar tu papá. Y ahora ya eso todo está en YouTube, ya puedes obviar esa conversación con tu Bueno, padre. espero que nuestros hijos nos busquen para algo de más densidad que no como reparar una grieta de la pared o como plantar un bulbo de girasol. Totalmente. Oye, bueno, quiero hablar de tu parte como lectora, ¿no? Como lectora, como observadora, como escuchadora, ¿no? Hablabas antes de esas historias que merecen ser contadas. ¿Cómo identificas una historia que merece ser contada? Cuando no me deja después de unos cuantos días, ¿no? Leo mucho, leo de todo en sí me parece interesante, pero nos pasa a todos, que pasan 2 o 3 días y seguimos dándole vueltas a algo. Ahí hay un indicativo de que evidentemente vale la pena. Y luego cuando me está pareciendo que se está contando algo siempre desde el mismo punto de vista o desde el mismo enfoque. Entonces me sale algo reivindicativo de decir, un momento, ¿no? ¿Cuál es la periferia de esto? ¿Cuál es el patio trasero de este gran escaparate que nos están mostrando, ¿no? Eso me parece interesante. Oye, y una pregunta más técnica. Debes tener un archivo enorme de cosas, de notas? Sí. ¿Cómo las organizas? Mal. En una palabra, mal. Soy muy desorganizada, bastante caótica. Es una conversación que tengo a menudo con una de mis hijas que es todo lo contrario y dice que le pone muy nerviosa ver mis 412 pestañas en Chrome abiertas constantemente, 150 gigas de carpetas. Soy muy analógica todavía. Los trabajos a largo plazo, como pueda ser una temporada de un podcast o una novela, por supuesto. Mi cartero siempre bromea cuando llega y ve de nuevo la pared llena. Bueno, ya estás matando a alguien, ¿no? Porque pongo mucha foto, muchas flechas y porque creo mucho también en los rituales. Me gusta cuando cierro un largo proyecto, ese momento de sacar de la pared y enrollar y tengo todos mis tubos detrás del armario. Cada uno representa un libro, una temporada. Pero bueno, en una palabra, mal. Me organizo mal. ¿Qué libro cambió tu forma de mirar? Espero, no quiero ser muy gallega, pero espero el siguiente que lea. Son muchos los libros que han cambiado mi forma de mirar desde muy, muy pequeñita. He sido siempre lectora voraz, pero qué triste sería que ya no venga ninguno en el futuro que no haga lo mismo, ¿no? Espero que el próximo me abra los ojos sobre una faceta que no estoy considerando. ¿Hay algún disco o canción que te devuelva a tu centro? Tengo como 4 tipos de escuchas diferentes. No es lo mismo escuchar para escribir que para diseñar una estrategia de temporada o de novela, que para sacar a mi perra o en casa cuando cocino. Yo vivo con una de mis hijas. Cuando escribo, cuando ya sé lo que tengo que escribir y ya estoy fraseando, escucho muy alto, de hecho estoy sordísima, rap duro, porque el fraseo me lleva a entrar en un
trance de ritmo, mi propia voz y me acompaña. Me gusta el rap muy antiguo, Eminem, Tupac, últimamente Lin-Manuel Miranda, la banda sonora de Hamilton me acompaña mucho. Cuando en cambio estoy delante de ese folio en la pared, cosas más suaves que no alteren, Chet Baker, por ejemplo, me viene a la cabeza. Con mi hija siempre está puesto los 3 vinilos de Euphoria. Nos gusta mucho Labyrinth y esa serie y esa banda sonora. En la calle escucho grunge porque soy generación X, me gusta mucho R.E.M., Pearl Jam, los Smiths. Escucho de todo, la verdad. ¿Nos puedes recomendar alguna historia que te haya atrapado últimamente? Que no necesariamente tenga que ser nueva, sino algo que hayas dicho, acabo de ver, leer, escuchar esto y me ha dejado pensando. Llevo un club de lectura de clásicos en Madrid los lunes, con lo cual tengo la gran suerte de estar de nuevo leyendo clásicos y me han llamado mucho la atención cómo algunos son súper actuales. Hemos leído en verano Middlemarch y era mi 8ª o 9ª vez leyendo, es uno de mis libros de cabecera, me parece una obra de arte impresionante. Pero es que está todo lo que estamos pasando ahora mismo ahí dentro, el problema de la vivienda, el problema de la pandemia, el problema del miedo a la tecnología, es muy, muy actual y la conversación que generó en el club me gustó mucho. Me pasa lo mismo con libros como Resurrección de Tolstoy, que lo cojas cuando lo cojas, siempre te abre los ojos a un problema de ahora. Sí, últimamente así de novedad no he leído mucho. Me ha gustado mucho La Guardiana, editado por Salamandra, un libro muy impactante, pero sí, siempre los clásicos son buena idea. ¿Y cómo desconectas? De una manera muy analógica. No soy buena con las manos, no se me da bien nada, ni cocinar, ni coser, ni pintar, pero aún así me gusta usarlas para desconectar, pasear. Los perros son maravillosos para eso, son grandes remedios. Me gusta mucho volver a ver viejas películas, volver a escuchar viejos episodios de podcast que me marcaron en su día, episodios de Heavyweight, episodios de Revisionist History, películas de Fritz Lang, de George Cukor, películas de Koraeda, me encanta, Tati, poner Playtime de Tati y descubrir que siempre hay algo que se te había escapado en otra visión. Sí, volver a ver me relaja, porque no tengo que estar tan atenta y a la vez puedo apreciar cosas nuevas y eso me genera siempre una paz y una serenidad de siempre hay algo, ¿no? Y aquí, desde que vivo aquí, voy mucho al Prado. Intento ir al menos 1 o 2 veces por semana cuando no estoy en pleno proceso de escritura. Tenemos esta suerte aquí en Madrid de poder tener la tarjeta anual y entrar como pericos por casa. Y aprendí con Hisham Matar, un escritor que conocí hace unos años, qué potente es ir a un museo durante a lo mejor un año a ver un solo cuadro y establecer relación con solo ese cuadro, ¿no? Estuve durante 2-3 años poniéndome delante de la degollación de Juan Bautista de Strobel en el Prado y nada me desconecta más que estar delante de una apabullante capacidad de creación, ¿no? Porque te empuja, te dices, este ser humano es de mi misma especie, ¿no? Y ha llegado ahí y te quita la tontería, te quita los momentos de pereza, de procrastinación, ver cómo la gente ha puesto tanta alma en una obra. Llegas a casa y no puedes hacer otra cosa que ponerte las pilas. Y si no mal recuerdo, o si no mal entiendo, creo que despertaste la curiosidad del personal de seguridad del museo, ¿no? Sí, esto sucedió en el Museo Sorolla. Me mudé cerca del Museo Sorolla y empecé a ir ahí a escribir y empecé a ir a hablar con un cuadro que luego terminó en la novela No tocarás, que salió hace 2 años. Es un retrato de la mujer de Sorolla
Y Hisham Matar, que lleva haciendo esto muchos años, me decía, nunca vas a llegar al nivel hasta que el personal no te ofrezca un taburete. Cuando te ofrecen un taburete es cuando ya has llegado al... Cosa que nunca me ha sucedido, pero sí me pasó que una de las celadoras, después de hablar entre ellas, se ve que estaban decidiendo quién se atrevía a acercarse, llegó un día y me dijo, los demás no le gustan. y me causó mucha gracia, ¿no? Luego fuimos allí a hacer las fotos de presentación del libro y desvelamos que ese cuadro iba a terminar en el libro, en la cubierta. Y fue muy bonito involucrarlas a estas mujeres, ¿no? Sí. Qué bien. Nuria, nos acercamos al final de esta conversación y te quiero preguntar, ¿en dónde está tu atención? Lo sabes bien, estoy terminando una novela, estoy ya en fase de edición. He estado 27 meses metida en la República Democrática del Congo, está ambientada ahí. Esa era una historia urgente que contar, que nadie está atencionando, no merece ni una pequeña esquina de la página del periódico. La guerra que allí hay en este momento se la comen otras prioridades. Y he tenido la suerte de tener una gran editorial, Salamandra, detrás, permitiéndome dedicarle 2 años y pico, y ahí he estado. 27 meses y esperamos que salga... En primavera, espero. En primavera, muy bien. Pues estaremos atentos. Gracias. Y por último, preguntarte, recomendarme a alguien para entrevistar en este podcast. Bueno, has tenido muchos amigos ya. Igual no has tenido una persona que admiro mucho, mucho, que es Gisela López. No. Gise. Pues... Gise es tu próxima persona. Perfecto. Pues muchísimas gracias. A ti. Ha sido un enorme placer de conversación. Muchas gracias. Y para todas las personas que están aquí presentes y las que nos están escuchando en el podcast, muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias a Roger Casas Alatriste y, por supuesto, a Nuria Pérez, que nos ha descubierto y nos ha abierto los ojos de nuevo para la curiosidad